Que se encienda una luz de advertencia en el coche es, bueno, bastante frustrante. Y si el diagnóstico te ha dado el código P220B, aquí vamos a analizar qué significa exactamente. Vamos a meternos de lleno en uno de los códigos de avería más comunes y la verdad, uno de los que peor se suelen diagnosticar. Muy bien, se conecta al escáner y ahí está, código P220B. Justo en ese momento es cuando empieza la investigación. Así que en los próximos minutos vamos a desglosar qué significa, cuáles son sus causas y, lo que es más importante, el método profesional para arreglarlo sin perder tiempo ni, por supuesto, dinero. A ver, un código de falla es básicamente la primera pista que nos da el ordenador del coche. El P220B en concreto es como el informe inicial de un detective, nos dice con pelos y señales por dónde tenemos que empezar a buscar. Sí, la descripción técnica suena un poco a trabalenguas, pero en realidad todo se reduce a una pieza clave, el sensor de NOx. Este es el encargado de medir los gases del escape para mantener las emisiones a raya. Y este código, el P220B, apunta directamente a un fallo en su circuito de voltaje. Dicho de una forma más sencilla, el sensor tiene un problema de alimentación. Es como si el enchufe al que está conectado no le diera corriente. Y claro, sin la electricidad que necesita, el sensor no puede hacer su trabajo, y eso afecta de lleno al rendimiento del motor y a las emisiones. Vale, ya entendemos el problema técnico, pero ¿cómo se nota esto en el día a día al conducir? Y sobre todo, ¿quiénes son los culpables más probables? Es hora de repasar la lista de los sospechosos habituales. La señal más evidente, claro, es la famosa luz de Check Engine. Pero ojo, que a menudo viene acompañada de una pérdida de potencia, que es cuando el coche se pone en modo de protección. Otros síntomas que no fallan son una aceleración torpe, que el coche parezca perezoso, un aumento del consumo de gasolina e incluso un olor raro en el escape. Son señales que no dejan lugar a dudas. Aquí es donde la experiencia de verdad marca la diferencia. Antes de pensar en una avería cara, un profesional siempre revisa lo más tonto, lo más simple. Muchas veces el culpable es un conector sucio, un cable un poco suelto o un fusible que cuesta céntimos. Sí, el sensor puede estar roto, por supuesto, pero muchísimas veces el problema real está en el circuito que le da energía. Y ahora, la parte clave. ¿Cómo se encuentra la causa real sin empezar a dar palos de ciego? Un diagnóstico experto sigue siempre un orden lógico. Vamos a ver el método correcto paso a paso. Un experto siempre empieza por lo más sencillo. Lo primero, una inspección visual a fondo del cableado. ¿Hay algo roto? ¿Corrosión? ¿Algo quemado? El segundo paso, comprobar fusibles y relés. Solo después de eso se saca el multímetro para medir el voltaje en el conector. Y ya los pasos finales serían probar la respuesta del sensor con un escáner y por supuesto ver que la batería esté en buen estado. Esta frase resume perfectamente la filosofía de un buen diagnóstico. La paciencia y seguir un método son cruciales. Ir con prisas casi siempre acaba en lo mismo. Gastar dinero en piezas que en realidad no estaban rotas y no solucionan el problema original. Bien, una vez que hemos localizado el problema, toca hablar de soluciones. Pero ojo, tan importante como saber qué hacer es saber qué no hacer. Vamos a ver la diferencia entre los errores más típicos y lo que se debe hacer de verdad. El error más común y, desde luego, el más caro es cambiar el sensor de NOx a la primera de cambio. Un experto, en cambio, agota primero todas las demás posibilidades. Ignorar la inspección visual o no comprobar la batería son fallos de principiante. Hay que tener claro que el escáner es una herramienta, no la solución definitiva. Siempre se tiene que complementar con una buena inspección física. Así que, como es lógico, las soluciones recomendadas siguen ese mismo orden. Se empieza por lo más barato y sencillo, limpiar o reparar el cableado, cambiar fusibles, y solo como último recurso, cuando ya está confirmado al 100% que todo lo demás está bien, entonces se cambia el sensor de NOx. Es fácil caer en el pensamiento de, es solo una lucecita, el coche anda. Pero ignorar este código es un error muy grande. Es un asunto que necesita atención y además inmediata, por varias razones. El código P220 no es una simple sugerencia, que quede claro. Es una advertencia seria sobre un sistema que es crítico para el motor y para el control de emisiones. Dejarlo pasar puede convertir un fallo pequeño en una avería muy gorda y muy cara. Las consecuencias van desde no pasar la ITV por las emisiones hasta cargarse una pieza tan cara como el convertidor catalítico. Y además, el coche se vuelve impredecible, pudiendo entrar en modo de emergencia en el peor momento posible. Sinceramente, el riesgo no merece la pena. Y así llegamos al final. La gran lección del código P220B se puede aplicar a casi toda la mecánica. Método, paciencia y empezar siempre por lo más básico, por lo más obvio. La próxima vez que se encienda una luz de advertencia, es bueno hacerse esta pregunta, porque muy a menudo la respuesta más simple es la correcta.